Y como te he comentado al comienzo, es una temporada nueva, totalmente novedosa para un servidor y sobre todo para la gente que va a venir a esta casa, sobre todo a todas esas personas que se han asomado a esta nueva televisión que nace en el sur de la isla de Fuerteventura. Nacía el 3 de septiembre en pruebas y hoy arrancamos nueva temporada. En el sur despierta, la sección de Despertando con Jesús, como cada lunes en Radio Televisión Sur Fuerteventura. Pastor Alberto Ares, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, David, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Dios me lo bendiga, pastor. Igualmente, Dios te bendiga, David. Yo por lo menos estoy muy contento. No sé tú, yo estoy contento por esta televisión que Dios te ha regalado, que Dios te ha dado y que Dios mediante va a ser todo un éxito aquí en Fuerteventura, en el sur de Fuerteventura. Así que te felicito, que Dios te bendiga. Dios mediante, pastor, Dios mediante, ¿verdad que y sí? que haya Gracias. muchas personas consumiendo este contenido tan sano. Totalmente, sí, porque nosotros muchas veces decimos la caja tonta, la caja boba, porque es verdad, Sí. cierto, pero yo creo que bien utilizado los medios, al igual que las redes sociales o la IA y demás, es un medio que puede hacer felices a muchas personas, ¿no? Exactamente, es como siempre ponemos el ejemplo, es como un cuchillo bien utilizado, es una preciosa herramienta, una ayuda tremenda para el ser humano, pero más utilizado, imagínate, ¿no? Entonces la televisión, el internet, la inteligencia artificial incluso, es una inmensa ayuda si se usa con cabeza, si se usa sanamente, pero se puede convertir en una desgracia usándolo para el mal, claro que Pastor, sí. ¿qué tal el verano? ¿Cómo ha ido? Pues bueno, pues la verdad que ha ido muy bien, he trabajado muchísimo sin parar, he estado incluso también un poquito malo, llevo un mes que me ha dado una bronquitis aguda muy mala, sí, he estado fatal, pero gracias a Dios estoy bien y ha sido de mucho trabajo, pero gracias a Dios todo ha salido de maravilla. Qué bueno, me alegro, amén, que así sea y sea siempre así, pastor, que Así es, venga trabajo y todo, como bien comentaba antes el pastor, esto gracias a Dios, esto no es que David Rodríguez haya montado la televisión, no, esto se ha dado unos parámetros que Dios ha querido así y por eso estamos aquí, no Qué por bueno, otra cosa. qué bueno, te felicito nuevamente, de verdad. Gracias, David. de verdad. Bueno, pastor, empecemos si le parece, vamos a explicarle un poco a la gente cómo es la temática, aquí hablamos del último culto, después empezamos con unas preguntas y demás y también que la gente pues podrá preguntar a lo largo de la semana e intentaremos en la medida de lo posible hacerle la pregunta al pastor que la audiencia así lo estime. Pastor, empezamos hablando del último culto, por favor. Perfecto. Bueno, del último culto te voy a hablar del culto de estudio que tuvimos el miércoles, porque el domingo pasado tuvimos visita en la iglesia, estuvo mi cuñado Crisanto, el hermano de mi esposa Damar, y estuvo compartiendo la palabra, y el anterior estuvo nuestro pastor José Manuel Sierra, que estuvo también por la iglesia. Así que si quieres te hablo del último culto que yo prediqué de estudio bíblico, donde estuvimos centrándonos ya en los últimos versículos del capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde encontrábamos ya el primer versículo que nos va a adentrar en el segundo viaje misionero de Pablo. Recordemos que la Biblia nos va a presentar, el libro de los Hechos nos va a presentar 3 viajes misioneros que Pablo hace. Ya estuvimos tratando versículo a versículo en estos cultos de los miércoles y de los jueves, porque los miércoles los hacemos aquí en Morrojable, los jueves por la tarde en Puerto Rosario, y hemos ido versículo a versículo indagando sobre estos capítulos de Hechos, y bueno, vimos por ejemplo cómo en un culto de oración que se llevó a cabo en una ciudad, en un lugar llamado Antioquía de Siria. Allí estaba Pablo, Bernabé, 3 hombres más, estaban en ayuno y en oración. Y mientras estaban en ese culto de oración precioso, alguien rompe el protocolo, que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo, y dice separarme a estos 2 hombres, a Pablo y a Bernabé, para la obra del ministerio. Así hicieron, la iglesia despidió a Pablo, despidió a Bernabé para que se pudiesen ir hacia donde Dios quería que fueran, y vemos que el primer lugar a donde llegan es a una isla, que es la isla de Chipre, donde la Biblia nos muestra, bueno, pues que recorrieron de norte a sur toda la isla y estuvieron predicando. Allí se encontraron con un hombre que la Biblia lo conoce como Elimas el mago, o un falso profeta, un falso maestro llamado Bar Jesús, donde dice que se oponía a la predicación del evangelio. Todo esto tiene unas enseñanzas, David, muy bonitas, muy potentes, donde podríamos aprender mucho, pero bueno, por falta de tiempo no podemos. Pero así, a grosso modo, te diré que se intentaba oponer a la predicación del evangelio, porque sabemos que aquellos que nos dedicamos a predicar el evangelio, siempre va a haber oposición, siempre. Uno de los frutos que trae el evangelismo, uno de los frutos que trae la enseñanza bíblica, la predicación del evangelio, es oposición.
Alguien se quiere levantar, el enemigo se quiere levantar a través de una persona, usando a este, a aquel o al otro, se va a querer levantar para que la luz de Cristo no sea predicada. Y así sucedió con este hombre llamado Barjesús o Elimas el mago, y Pablo, que Pablo es un hombre ungido, un hombre que tiene discernimiento, dice que cuando oró por esta persona, este hombre se quedó ciego. De la misma manera que tú no quieras que la luz del evangelio resplandezca, así tampoco tus ojos van a ver. Y por un tiempo quedó ciego. Allí en Chipre también, no todo fue oposición, también hay otro fruto que es vemos cómo las personas se convierten al Señor, creen en el evangelio, y allí que se convirtió un hombre, un procónsul romano, una de las máximas autoridades de aquel entonces en Chipre, se convirtió al Señor, llamado Sergio Paulo. Y bueno, fue un tiempo en esta isla de Chipre donde hubieron cosas buenas, cosas no tan buenas. De allí saltaron a un lugar llamado Perge, que no se nos dice mucho de lo que sucedió allí, pero hay un dato muy curioso, y es que, si recuerdas, ahora te acabo de decir que el Espíritu Santo separó a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio, pero ellos decidieron llevarse a una tercera persona, un chico joven llamado Juan Marcos, y deciden llevárselo con él. Pero de repente en este lugar, no me digas por qué, la Biblia no da motivo, decide apartarse. Juan Marcos, cuando llega a Perge, le dice: miren chicos, a Pablo y a Bernabé, miren chicos, yo me regreso a Jerusalén. No sabemos por qué, hay varias interpretaciones. Algunos llegan a decir que es porque como era joven estaba enamorado y tenía una novia y decidió irse para allá, otros que se le hizo muy duro el ministerio, no sabemos. Y lo que la Biblia no dice, nosotros no lo inventamos. Así que este hombre se va, ellos siguen su camino y se van a otro lugar llamado Antioquía de Pisidia, donde dice la Biblia que ahí empiezan a predicar la palabra, donde empiezan a haber muchas promesas cumplidas, muchos gentiles empiezan a recibir al Señor. Gentiles es todo aquel que no es judío. Sí, correcto. Recordemos que antes la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, corría por el mundo judío nada más, pero de repente ¿cómo podríamos decirlo? Se abren las puertas para los gentiles, para todos aquellos que no venimos del judaísmo. También Dios abre las puertas para la salvación, y aquí vemos como en este lugar, en Antioquía de Pisidia, pues muchos gentiles reciben al Señor, pero los judíos seguían haciendo la contra a Pablo, y es aquí en este lugar donde Pablo, porque a cada lugar que iba Pablo, él predicaba siempre primeramente a los judíos, dice la Biblia. Y es aquí donde Pablo cambia por completo, da un giro de 180 grados a su vida, o más que a su vida, a su ministerio. Dice: me vuelvo a los gentiles. Se acabó el centrarme única y exclusivamente para los judíos, me voy para los gentiles. De ahí se van para Iconio, otro lugar. Bueno, y luego van a Listra, a Derbe, a varios sitios, para no alargar esto. Y en Derbe dicen: vamos a regresar, regresemos nuevamente a Antioquía de Siria, de donde salimos, pero no vamos a ir por el camino más recto, sino que vamos a ir volviendo a visitar todos los lugares por donde hemos venido. Vamos a ir a visitar, a confirmar el ánimo de los discípulos, así dice la Biblia. Y eso es lo que hicieron. Ahí se acaba ya el primer viaje misionero, cuando llegan de nuevo a Antioquía de Siria, que es de donde habían salido. Allí dice la Biblia que están muchos días, mucho tiempo, no sabemos si unas semanas, unos meses, unos años, lo cierto es que no lo sabemos, pero ocurre algo. Y es que vienen unos hermanos supuestamente enviados desde Jerusalén, que luego más adelante nos enteraremos que eso es mentira. Vienen unos hermanos y empiezan a decirle a todos los nuevos creyentes: miren, saben que creer en Jesús está bien, pero también tienen que guardar la ley de Moisés. Se tienen que circuncidar, mira, que tienen que cumplir con todos los ritos que la ley da. Y Pablo dice: no, ¿cómo así? Si ahora nosotros vivimos por gracia. Bueno, hay como un enfrentamiento, y Pablo dice: mira, vamos a poner una solución a esto. Así que se lleva a cabo lo que nosotros conocemos como el primer concilio de la iglesia, que se llevó a cabo en Jerusalén. Todos los apóstoles, todos los ancianos, cantidad de cientos o miles de cristianos se dan en convocatoria en Jerusalén, y allí tratan este asunto. Allí tienen que tratar el asunto de: oye, vamos a ver, a las personas nuevas, a los nuevos creyentes en la fe, ¿qué se les tiene que enseñar? Porque nosotros estamos enseñando que la salvación es por gracia, sí, que la salvación solo emana de Jesús, nada tenemos que hacer. El ser humano no puede aportar nada para ser salvo, porque ya Cristo lo hizo todo. Eso se llama gracia. Sin embargo, estos que están viniendo, estos judíos están viniendo y diciendo que sí, que Jesús en la cruz nos da salvación, pero que también tenemos que guardar la ley de Moisés. Entonces, ¿qué propuesta tiene la iglesia?
Y ahí se lleva a cabo este concilio donde Pedro habla, Pablo habla, varios hermanos hablan, pero el pastor de allí, que es Jacobo, por cierto, hermano de Jesús, Jacobo está allí, que es el pastor, llega a una conclusión. Bueno, llega a 3 conclusiones, podríamos resumir. Y él dice, miren, la primera conclusión, bueno, realmente son 4, te dije 3, son 4. La primera conclusión es, no vamos a sobrecargar a los nuevos creyentes. No los llenes de cosas, porque la gente llega ya cargada del mundo. La gente llega cargada, llega turbada, llega con muchos problemas del mundo y vienen a la iglesia, yo creo que a encontrar esa paz. No pongáis más pesos sobre sus hombros, dice Jacobo. Pero sí hay que enseñarle 3 cosas a los nuevos creyentes, que esto fue la conclusión del primer concilio de Jerusalén. Lo primero es apartarse de la idolatría. Esto sí hay que enseñarle a un nuevo creyente. Apártense de la idolatría. Yo explicaba el miércoles en el culto, porque a veces nuestra mente, cuando hablamos de idolatría, se imagina que solo la idolatría es creer en vírgenes, adorar a vírgenes o a santos. No. Eso, como ya hemos visto en otras ocasiones, Isaías lo denomina como la insensatez de la idolatría. No, idolatría es colocar a alguien o a algo en el primer lugar de tu corazón. Que alguien o algo ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Guardaos de la avaricia, que es idolatría, dice la Biblia. La avaricia, ese yo querer tener y no querer dar, eso es idolatría, porque estás idolatrando el dinero, estás idolatrando lo material. Se puede idolatrar muchas cosas. Entonces, la conclusión fue, a la gente hay que enseñarle que Dios es lo primero. Amén. Eso es lo que hay que enseñarle a los nuevos creyentes, David. Dios es lo primero. Con las cosas de Dios no se puede jugar, y si tú quieres ir en serio con el Señor, como dice mi pastor, si tú quieres ir en serio con el Señor, tiene que ocupar el primer lugar. De hecho, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, hay que darle siempre lo mejor. No te das imagen en ningún sitio, ni en la tierra, ni en el cielo, exactamente. Ni en abajo. Entonces, lo primero que hay que enseñarle a los nuevos creyentes es que Dios sea lo más importante en tu vida. Segunda conclusión, o tercera cosa, perdón, primero era no sobrecargues a las personas, primero es apártate de la idolatría. Lo tercero te va a sorprender, porque lo que les enseñan es apártense de fornicación. Y tú dices, uy, ¿eso hay que enseñarle a un nuevo creyente? Por supuesto. Hay que enseñarle a un nuevo creyente que se tiene que cuidar mucho su área sexual. Y me sorprende, porque yo podría llegar a entender que la iglesia haga énfasis hoy en día, en 2025, porque hoy es un desmadre esto, ¿verdad? Es un todos para todos, parece, desgraciadamente, pero parece ser que hace 2000 años también. Hace 2000 años la gente no guardaba su área sexual. Y a los nuevos creyentes hay que enseñarles, uno tiene que guardarse sexualmente. El sexo ha sido creado por Dios, el sexo es algo maravilloso dentro del marco matrimonial. No podemos estar viviendo como se vive ahora. Esto, antiguamente me acuerdo yo que los mensajes de guarda tu santidad, guarda tu virginidad, era para los jóvenes. Hoy en día hemos tenido que retrasar, o mejor dicho, adelantarnos un poco más y dar este mensaje a los adolescentes. Hoy los adolescentes ya con 12, 13, 14 años ya están experimentando todo esto. Entonces, a los nuevos convertidos hay que enseñarles que Dios demanda santidad en el área sexual. Y lo tercero, lo cuarto que la iglesia, que Jacobo, el pastor Jacobo, dijo que se tenía que enseñar a los nuevos convertidos es: apártate de comer sangre. Y uno dice, bueno, ¿y por qué me tengo que apartar de comer sangre? Bueno, es que el Antiguo Testamento lo prohibía, pero date cuenta que casi todos los creyentes venían del judaísmo. La mente religiosa, la mente del judío, les prohibía comer carne. Eso era una piedra de tropiezo. Entonces, lo que nos enseña esto es que hay cosas que no debemos hacer por el bien de los demás. Hay cosas que no son pecado, David, pero que nos tenemos que privar de hacer porque a lo mejor son piedra de tropiezo para el otro. Uno dice, bueno, ¿y por qué no puedo comer sangre? Bueno, primero porque la Biblia lo dice, y segundo, porque si ese comer sangre va a ser tropiezo para este creyente que proviene del judaísmo, proviene de donde quiera que sea, y este creyente va a tropezar en eso, no lo hagas. Todo te es lícito, dice la Biblia, pero no todo te conviene. Si una comida, una bebida que no es pecado, pero va a hacer caer a un hermano, la Biblia dice, no lo hagas. Entonces, hay leyes que nosotros tenemos que cumplir por el bien de los demás. Bueno, en definitiva, eso es lo que se llevó a cabo, el tema de, oye, apártate de la idolatría, apártate de la fornicación, no estés comiendo sangre. Mandan las cartas a todas las iglesias, mira, esto es lo que hay que enseñar a los nuevos convertidos.
Cuando están nuevamente Pablo, Bernabé, junto con 2 creyentes más, Silas y Judas, que se van a Antioquía de Siria, Pablo dice, oye Bernabé, ¿por qué no hacemos otro viaje? ¿Por qué no volvemos a, que es lo que nosotros vamos a conocer como el segundo viaje misionero de Pablo? Le dice, ¿por qué no hacemos un viaje? ¿Por qué no volvemos a ir a todos los lugares que hemos visitado y vamos a confirmar el ánimo de las iglesias y vamos a visitar a los hermanos? Y Pablo dice, uy, me parece estupendo, venga, vámonos. Pero, ¿qué te parece, Pablo? Le dice, ¿qué te parece si nos llevamos a Juan Marcos? ¿Te acuerdas de Juan Marcos? El que te dije que antes en Perge dijo, me voy, abandono. Sí. Pues, ¿cuál crees que fue la respuesta de Pablo? Que no. Pablo le dice, no, yo a Juan Marcos no me lo llevo. Hombre, pero ¿cómo no nos vamos a llevar se había desistido, se había bajado la primera. Exactamente, pero ¿cómo no vamos a llevar a Juan Marcos? Vamos a llevarnos. Y Pablo dice, no, de eso nada. Y la Biblia dice que hubo tal desacuerdo entre ellos. Pablo y Bernabé se enfrentaron a tal grado que se tuvieron que separar. Ya no pudieron caminar más juntos. Y Bernabé entonces inició un segundo viaje con Juan Marcos y Pablo cogió a Silas, tomó a Silas, a ese nuevo creyente, o a ese nuevo creyente que por lo menos la Biblia empieza a hablar de él, y se fueron en otro viaje misionero. Se separaron, hubo tal desacuerdo que se separaron. A mí, muy fuerte. La Biblia no oculta los enfados entre los creyentes. No podemos ir de falso. A veces entre nosotros mismos hay desacuerdos, hay enfados, y a veces la única salida es que cada uno tome su rumbo. No, pero es que el cristiano siempre tiene que estar juntos. No. Abraham y Lot se separaron también. Abraham y Lot, Abraham siendo muy sabio le dijo a Lot, mira, no podemos seguir juntos, así que decide tú por dónde vas a caminar. Tú vas a ir por tu lado, yo por el mío. De todas maneras, Dios le dijo a Abraham que dejara a todo el mundo atrás. Exactamente. Y se llevó a Lot. Correcto. Igual aquí podríamos decir que el Espíritu Santo le dijo a Pablo y a Bernabé, vayan ustedes dos, y ellos, no me digas por qué, se llevaron a Juan Marcos. Entonces, bueno, todo tiene consecuencias. Sí. Jacobo y Esaú llegaron a un momento cuando se murió el padre, cuando se murió Isaac, que decidieron otra vez habitar juntos, pero llegó un momento que también hubo desacuerdo y se tuvieron que separar. El hecho de que haya separaciones entre hermanos, cuando estamos hablando sobre todo en los ministerios, en la gente que está cuidando, que está pastoreando, no significa que sea cosas de pecado, cosas de inmadurez, ¿no? Hay momentos en la vida donde hemos caminado juntos y por el motivo que sea, nos separamos. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Bueno, esto podríamos implementar este versículo, usarlo para los matrimonios, pero también para los ministerios, para mucha gente. O sea, hay veces donde la única salida o la única solución es la separación. Y seguimos siendo hermanos. Que por cierto, más adelante, te estoy adelantando muchísimos capítulos de la Biblia, se van a volver a juntar. Y Pablo ahora quiere trabajar con Juan Marcos. Pero yo pregunto, ¿por qué Pablo le dijo que no? ¿Por qué Pablo le dijo a Bernabé, no me quiero llevar a Juan Marcos? Porque así, si hacemos una lectura muy superficial, si leemos la Biblia solamente por arriba, podemos decir, uy, este Pablo tiene rencor. Este Pablo tiene todavía rabia en su corazón, no ha perdonado. Yo me niego a creer que Pablo tuviese rabia, resentimiento, rencor contra Juan Marcos, porque si no, Dios no lo usaría de la manera tan bonita que lo usaría. Yo creo que lo que estaba haciendo Pablo, como él estaba levantando iglesias, levantando muchos obreros, levantando muchos nuevos creyentes, estaba dando una lección. Y la lección es, las cosas del Señor son serias. Y aquí lo que no puede ser es un día sí, un día no. Venga, ahora sí, vamos con toda. No, mañana no, luego vuelvo. No. Vamos a ver una cosa. Aquí hay que enseñarle a la gente que las cosas de Dios son serias. Y si pienso yo que diría Pablo, y si yo permito que ahora sí, mañana no, luego quiere venir y venga sí, ahora, no. O blanco o negro. Al Señor hay que darle lo mejor. El Señor no espera nada de nosotros, pero si le vamos a dar algo, tiene que ser lo mejor. Por eso creo que fue Pablo el que dijo, la mediocridad no se puede tolerar dentro de la iglesia. Y desgraciadamente a veces encuentro mucha mediocridad entre los creyentes. Mediocridad, ¿sabes lo que significa? Ir a medio camino, eso significa mediocridad. Mediocridad es, yo no entiendo de motos, pero he escuchado algo cuando dice que vas a medio gas, a medio puño, ¿verdad? La moto puede todavía acelerar más, pero tú vas a medio puño. Eso es mediocridad, ir a medio. Cuando tienes más potencia, pero decides ir a mitad de puño. Eso es mediocridad. Y hay creyentes que tienen una capacidad, David, que tienen unos dones, unos talentos, unos recursos, una potencia para Dios, pero van en relentín. Y ahora sí, mañana no. Hoy me voy con ustedes, en Perge me canso, me regreso a Jerusalén, ahora decido otra vez ir. Entonces Pablo dice, no, lo siento, pero no. Y una de las contradicciones más grandes que puede haber en un cristiano es decir que Dios se merece lo mejor,
pero sin embargo le estamos dando las obras. Yo encuentro a creyentes que son excelentes en sus puestos de trabajo, pero gente que tú los ves, oye, el tipo es un profesional y el tipo no hace falta decirle quédate media hora más o una hora más porque ya sale de él. El tipo es serio, el tipo es puntual, pero luego para la iglesia, para el Señor es impuntual, no lo ves nunca por ahí, para la oración es pésimo, solo lee la Biblia cuando, como decimos aquí, de higos a brevas. Entonces, la mediocridad no puede ser porque Dios no tolera la mediocridad. Hay un mensaje. No sé si te has leído Apocalipsis. He estado leyendo Apocalipsis las primeras 30 o 40 páginas. Bueno, es increíble este mensaje. De las 7 iglesias y demás. Exacto. Bueno, es tan apasionante este libro que es el único de la Biblia que empieza diciendo bienaventurado el que lee todas estas palabras. Hay una bendición especial para que lee el libro del Apocalipsis. Eso no te lo vas a encontrar en el Evangelio de Mateo, en la carta a los Romanos, en la carta de Juan. No. Solo en Apocalipsis. Bienaventurado el que lee estas palabras. En Apocalipsis, como tú bien dices, se dan 7 mensajes a 7 iglesias diferentes. Que bueno, ya podríamos hacer un estudio y decir que las 7 iglesias representan a todas las iglesias, pero no voy a entrar en eso. Hay una iglesia, que es la iglesia que se encontraba en Laodicea, con C, Laodicea, donde allí había unos recursos naturales preciosos, había unas aguas termales increíbles, donde había una lana, las ovejas daban una lana bastante especial, porque dice como que no había ese tipo de lana en otros sitios, y encima las aguas termales que habían allí daban como un colirio muy bueno para los ojos, y ellos presumían de eso. Ellos creían que tenían la mejor lana, creían que tenían las mejores aguas termales, creían que tenían el mejor colirio, eran muy ricos y presumían de eso. Entonces Dios les escribe una carta, Jesús les escribe una carta a través de Juan y dice, ustedes se creen ricos y son pobres, desventurados, ciegos. A la ciudad que presumía del colirio le dice, ustedes son ciegos, son unos desventurados. Y esas aguas termales que tanto presume, Dios les habla en unos términos que ellos le entienden y le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Claro, eso nosotros no lo entendemos mucho, pero para ellos entendían perfectamente lo que estaba diciendo, porque las aguas termales son buenas cuando son muy frías o muy calientes, las tibias no sirven para nada. Y Dios usa eso que ellos entienden para darles este mensaje y dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres un mediocre, eres un tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Y este mensaje es un mensaje que Dios le está dando a la iglesia, a una iglesia. David, esto no es un mensaje a inconversos, ni siquiera es un mensaje a nuevos creyentes, es un mensaje a una iglesia. Y es que una iglesia puede caer en la mediocridad, una iglesia llena de creyentes con potencial, llenos de creyentes donde eso debería ser puro fuego, y son mediocres. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que el fuego nunca deje de arder en el altar de Dios. El altar de Dios es nuestro corazón y el fuego no puede dejar de arder nunca. Y yo le preguntaba a la iglesia, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está ese fuego, esa pasión? No pregunté cómo está tu servicio a Dios. Porque tú puedes servir mucho a Dios, pero estar más frío que el hielo. Puedes estar todo el día en la iglesia, pero no conocer al Señor de la iglesia. Y puedes estar todo el día involucrado en las cosas de Dios, pero no conocer a Dios. Entonces yo le decía a la gente, ¿cómo está tu pasión? ¿Hay un fuego que arde en ti por las cosas de Dios? ¿Te emocionas cuando tienes que servir? ¿Todavía te caen las lágrimas cuando lees un versículo, cuando escuchas una predicación? ¿Todavía te apasiona el orar? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Y Dios no quiere mediocres dentro de su iglesia. Y eso es lo que hay que hacer énfasis. No se puede estar trabajando con mediocres. No podemos ser unos mediocres. Y para ser mediocres, dice Dios, ojalá fuera frío. Prefiero que sea frío a que seas un tibio. ¿Por qué? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque el frío por lo menos tiene las cosas claras. ¿Verdad? El frío, yo no quiero saber nada. Ole tú. Oye, por lo menos lo tienes claro. Estás tomando la peor de las decisiones, pero por lo menos lo tienes claro. Por lo menos no estás jugando con Dios. Pero los tibios, dice Dios, no, yo no lo puedo tolerar. Entonces, hacía mucho énfasis en este culto de estudio que no podemos trabajar a medio gas, que no podemos ir apretando un poquito cuando este motor tiene mucho que dar. Nosotros tenemos mucho potencial para dar en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. En Dios haremos proezas. Tenemos que hacer maravillas para Dios. Y la iglesia estaba caminando, yo creo que a relentín. Y por último, le decía a la iglesia, ¿cómo es posible que teniendo una salvación tan grande, como dice la carta a los Hebreos, cómo es posible que nosotros teniendo un Dios tan todopoderoso,
trabajemos en mediocridad. Bueno, y aquí podríamos alargarnos muchísimo, pero para resumir, yo le decía a la iglesia, creo que uno de los motivos, les decía 3, uno de los motivos por los cuales un cristiano se puede convertir en un mediocre es porque se acostumbra a la presencia de Dios. Como siempre está en la iglesia, pues podemos correr el riesgo de acostumbrarnos a la presencia de Dios. Nosotros ahora somos más que bendecidos, somos los niños mimados de Dios porque vamos a la iglesia y sentimos su presencia. Yo le decía el otro día a la iglesia, miren alrededor y ustedes ven estos altavoces que tenemos. Miren hacia la puerta del local que tenemos, ven que están abiertos y sigue pasando gente. Esto es impensable hace unas décadas atrás. Ahora mismo la iglesia está gozando de una libertad. ¿O en otros países? Bueno, en otros países el hecho de tener una Biblia es sinónimo de muerte, literalmente, David. Te vas a países, Corea del Norte, muchísimos países, Sudán, incluso en Nigeria. En otros programas, que en un viaje que hiciste te dijeron guarda la Biblia, que si no... Exactamente, y ahí te estoy hablando de Jerusalén. En Jerusalén, donde vivió y caminó nuestro Señor Jesucristo. Me dijeron, aquí no estés abriendo el Nuevo Testamento, aquí no lo puedes tener. Imagínate, ¿no? Pero bueno, ahí lo más que te puede pasar es que te rechacen. No creo que te lleguen a pegar, ni mucho menos, pero hay países, para no vamos a estar diciendo, hay países donde si tú dices que eres cristiano, tu generación por arriba, es decir, tus padres, tu generación por abajo, desaparece. Te mandan a cosechar arroz. Y ese cosechar arroz es que no se te va a ver nunca más el pelo. Hay países donde ser cristiano es sinónimo de muerte, literalmente. Yo le decía a la iglesia, lo que nosotros estamos viviendo en este año o en este tiempo no es normal. Por milenios la iglesia se ha tenido que esconder. Lo normal de la iglesia es que se esconda. En catacumbas, en cuevas, en casas, en coches. O sea, lo normal de la iglesia siempre ha sido esconderse para predicar el evangelio. Y hoy gozamos de una libertad que no valoramos. Y entonces hemos tratado las cosas de Dios como ya las tenemos a nuestro alcance, como vamos a un culto y sentimos su presencia, ya no lo valoramos y por eso caemos en la mediocridad. Yo contaba un testimonio, que si me das un minuto te lo cuento. Sí, por supuesto. Que también lo usaba de testimonio en uno de los devocionales hace unas cuantas semanas, que decía... mis cuñados se dedican al transporte de alimentos y bueno, hace tiempo estaban trabajando para una empresa que ya no, donde eran muy, muy exigentes con la temperatura de la carne, con todo eso, y llegaron un pallet lleno de entrecot, por debajo, unos grados por debajo de los que tenían que llegar, y esta empresa, que si no recuerdo mal era Mercadona, se los echó para atrás. Claro, mis cuñados dicen, la carne está perfecta, no la vamos a tirar. ¿Qué hicieron? La regalaron, la tuvieron que dar, porque antes de tirarla, ¿qué vamos a hacer? La dieron. Y a mí me llegaron unas cuantas cajas, David, de entrecot, pero te estoy hablando hace como 15 años por lo menos. Yo no tenía ni un duro, yo para comer pechuga de pollo ya eso para mí era increíble, ¿no? Imagínate entrecot, yo llené el congelador, el mío, el de todo mi entorno lleno de entrecot, y de repente yo me vi desayunando entrecot, comiendo entrecot, merendando entrecot, cenando entrecot, y así por días. Llegó un momento que me dice Damaris, mi mujer, ¿qué comemos hoy? Entrecot. Yo no, yo no quiero más entrecot. Está saliendo por las orejas ya este entrecot. Tira para allí. Yo quiero una sopa o quiero otra cosa. Y me di cuenta que lo que antes era un manjar para mí se había convertido en común. Lo había consumido tanto que lo había llegado incluso a aborrecer, ¿verdad? Y con las cosas de Dios puede pasar igual. Lo tenemos tanto al alcance. Tenemos tanta accesibilidad a las cosas de Dios. Vamos a un culto y podemos sentir su presencia, que ya, como decía el otro día, ya incluso hay creyentes que pueden tomar la decisión de hoy sí voy al culto, hoy no voy. Hoy incluso llegamos a juzgar los cultos por... Hoy, fíjate que hoy no sentí mucho la presencia de Dios y el culto no estuvo... a la altura. Hoy no estuvo a la altura, ¿no? Podríamos decir, porque no sentí mucho la presencia de Dios. Y eso es mediocridad, eso es que nos hemos acostumbrado a las cosas del Señor. Luego hablaba de la falta de temor de Dios, hablaba también del desorden de prioridades. Bueno, en definitiva hablaba de eso, que al final creo que Pablo no quiso llevarse a Juan Marcos para dar la enseñanza de que no podemos tolerar la mediocridad dentro del reino de Dios. Amén. Pastor, empecemos, si le parece, con las preguntas. Perfecto. ¿Le parece? Porque claro, ahora como también es televisión, el tiempo es Qué maravilla. Oye, ¿cómo se llama la televisión? Dilo otra vez. Radio, Televisión, Sur Fuerteventura. ¿En qué canal está aquí en Fuerteventura? En el canal 43. 43 de la aquí TDT. En Morrojable, en todo Morrojable se ve perfecto. Yo estoy contentísimo, como dicen los colombianos, yo estoy corroncho perdido. No, por favor. Con esta noticia. Qué chévere, dirían los venezolanos también, ¿no? Qué bueno. ¿Qué desafíos enfrenta la iglesia en la era digital, pastor, en la que estamos ahora mismo, por ejemplo?
Pues un desafío muy, muy bonito, muy desafiante tenemos como iglesia, como cristianos. Yo creo que la iglesia tiene que ser, vamos a hablar en primera persona, creo que la iglesia tenemos que ser muy sabios y poder entender en qué tiempos estamos viviendo. Creo que actuar en el 2025 como si estuviésemos en el 1980 es un error. Sabes que hay gente que pasa el tiempo, pero la mentalidad sigue teniéndola. Sí. Es que los años, cuando yo era pequeño se hacían mejor las cosas. No lo pongo en duda, pero ya no estamos en esa época. La Biblia nos llama a ser entendidos en los tiempos. Entonces la iglesia tiene que hacer una autocrítica, un autoanálisis, decir, oye, ¿en qué tiempo me ha tocado vivir? ¿En qué generación me ha hecho nacer Dios? Y estamos, nos guste o no, estamos en el tiempo de lo digital. Digo nos guste o no porque hay cristianos que no se quieren adaptar. Hay iglesias. Yo siempre que voy a predicar a una iglesia que no es la mía, llevo mi predicación aquí en el ordenador, que es como yo siempre, casi el 99% de las veces predico, pero si es una iglesia que yo no conozco, lo llevo en papel, porque hay iglesias que no te dejan usar esto. No te dejan usar un ordenador para predicar, una tablet para predicar, porque no se quieren adaptar. No, es que eso es algo irreverente. Bueno, yo creo que tú te has quedado a la antigua, ¿no? Sí. Y uno se tiene que adaptar. ¿Sabes la historia de Kodak? No. Bueno, Kodak, el gigante de la foto hace unos cuantos años. Y si yo te pregunto ahora, ¿dónde está Kodak? No lo sé. Pues Kodak se quedó en la antigüedad, porque cuando empezaron las cámaras digitales, Kodak dijo, esto es una moda pasajera. Y siguió en lo analógico, en el rollo, en revelar aquel rollo, ¿cómo se llamaban? Los negativos. Los negativos, ¿no? Lo digital va a pasar, ¿no? Y llegó Sonic y llegó todas estas cámaras de foto y Kodak pasó de ser el gigante de las cámaras a desaparecer, a entrar en bancarrota. Porque o te adaptas a los tiempos o los tiempos te apartan. Totalmente. Y la iglesia, sin perder su esencia, ojo aquí, sin perder su esencia, la iglesia no se tiene que adaptar a nada, pero tiene que saber en qué tiempos está viviendo. Y estamos viviendo en un tiempo donde ahora la información es por las redes sociales, donde no te voy a hablar como si fuera un abuelito, hace 80 años, David, hace 10, 15 años sería impensable que montaras una televisión, ¿o no es verdad? Sí. Pero primero, gracias a Dios, y segundo, gracias a los recursos que hay, has podido hacerlo. Sí. Entonces tú has sido listo y has agarrado esto voy a hacer esto. Entonces uno tiene que saber en qué tiempo estamos viviendo. Ahora ya, por ejemplo, mi padre todavía es una persona que le gusta leer los periódicos. Mi padre es una persona muy sabia, para mí la persona más sabia que conozco es mi padre. Pero ya los periódicos pasaron, ahora la información es por internet, ahora la información uno se tiene que adaptar. Y entonces no solamente es que lo digital es lo que manda ahora, sino que esto ahora lo de la inteligencia artificial, David, esto es increíble. Terrible, ¿eh? Y la iglesia tiene que saber moverse como pez en el agua en esto. Y es que ya la propia Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Es que hoy ya está esto profetizado. Y la iglesia no puede luchar con lo que ya está escrito. No. La iglesia no puede luchar con lo que ya está profetizado. La iglesia tiene que saber aprovecharse de esto. Mira, te voy a poner un ejemplo mío personal. Yo como pastor estoy aprovechando lo digital. Todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, el canal de YouTube, todo yo lo uso para sembrar el evangelio. Que yo, por cierto, yo no llevo las redes sociales, las lleva unas personas de la iglesia, salvo el YouTube, el canal sí lo llevo yo más, aunque también hay una chica, Freda, de la iglesia que es que lo lleva, pero las redes sociales lo usan otras personas, ¿no? Con mi nombre, pero lo usan otras personas. Pero yo lo tengo claro, mis redes sociales no es para publicar aquí en la playa, que quien lo hace me parece estupendo, no estoy diciendo nada, pero yo quiero aprovechar lo digital para sembrar la semilla, para predicar el evangelio. Y lo hago y me comprometí ahora, por cierto, esta semana hacemos 1000 devocionales. Es un número más, pero yo estoy contentísimo, yo estoy feliz de la vida por estos 1000 devocionales. Y yo empecé predicando porque, bueno, pues hace como 5 años hubo una transición en mi vida y estaba ahí en mi casa, digo, pues ya no tenía un púlpito donde predicar. Y decía, pues yo no me voy a quedar callado. Y ahí en el ordenador de mi casa me puse a predicar. Y hoy en día los devocionales lo escuchan miles de personas. Que yo, mira, se me erizan los pelos cuando te lo digo. Sí. O sea, es miles de personas en todo el mundo, David. A mí me escribe gente de China, de la cárcel me ha escrito gente. Bueno, de todas partes del mundo. Y tú lo sabes, ¿verdad? De todas partes. ¿Por qué? Porque estoy usando lo digital.
Algo que sería impensable lograr en persona, lo estoy haciendo en lo digital y uso un canal de YouTube, el Pastor Alberto Ares, para predicar la palabra y estoy aprovechando esa tecnología que por cierto pronto se acabará, por lo menos en lo religioso. No va a tardar el tiempo, David, que este programa vas a tener que dejar de hacerlo. Sí, pero esto te lo firmo ahora mismo si quieres. Que no va a tardar mucho donde ya YouTube va a prohibir hablar de cosas religiosas. Se van a escudar en la libertad religiosa y para cortar. Solo van a cortar, por supuesto, el tema del cristianismo. Pero sería incoherente, pastor, porque claro, si dices libertad religiosa y estás censurando la libertad religiosa, sería incoherente, ¿no? Pero ¿y qué coherencia hay ahora mismo en este mundo? No, ni ninguna. No hay ninguna, pero yo sé que, como dice la Biblia, el enemigo le queda poco tiempo y sabe que hay mucha gente que nos estamos aprovechando del internet para predicar la palabra. Entonces pero que no te estoy diciendo ningún disparate, que ya hay sitios donde no se puede predicar. Hay lugares en Latinoamérica, para que no te pienses que nos estamos yendo a dictadura, donde los pastores tienen que presentar sus sermones antes de predicarlos, sin irnos más lejos. Por ejemplo, en Cuba hubo un tiempo, no sé si ya lo están haciendo tanto, pero hubo un tiempo donde los pastores no podían predicar de ciertas cosas y donde los pastores tenían que presentar sus mensajes al Estado antes de predicarlos porque no había esa libertad. Y aquí va a llegar. O sea, yo sé que mi canal de YouTube tiene los días contados. Y todos los canal de YouTube, Instagram, redes sociales que estén predicando la palabra de Dios, tenemos los días contados. Eso yo lo tengo claro. Pero mientras tengamos esa puerta, yo voy a entrar por ella y voy a predicar. Entonces hay que saber jugar y la iglesia nos tenemos que saber adaptar a estos tiempos y aprovecharlos para esto. También tiene grandes contratiempos, ¿verdad? Hoy en día lo digital también te da la libertad de escoger, ¿verdad? Y hay cantidad de pastores, hay cantidad de cosas donde tú puedes escoger. Es como predicaciones a la carta. Voy a un restaurante, no, hoy no me apetece esto y quiero esto y quiero... Eso es muy peligroso, eso también es peligroso, es un recurso, es una herramienta, pero no podemos vivir de ello. Hoy en día, por ejemplo, cualquiera es pastor en internet, cualquiera coge un micrófono y se pone a predicar y... Mira, Daddy Yankee. Daddy Yankee. Sí, claro. Claro, a mí me parece estupendo. El primero uno que me vino a la mente, ¿no? Claro, por supuesto. Hay gente que no tiene quizás esa capacitación. La Biblia dice, por ejemplo, que no un neófito se puede poner a predicar. Y hay gente, me parece estupendo, y gloria a Dios, si la conversión de este hombre de Daddy Yankee es verdadera, me alegraría muchísimo, pero creo que le estamos haciendo un flaco favor a él y a la iglesia de ponerlo a predicar tan temprano. Sí. Creo que no es el momento. También hubo uno que se convirtió, un cantante de estos también famosete, no recuerdo ahora su nombre, Farruquito es el de flamenco. Sí, el flamenco. Bueno, otro reggaetonero que se convirtió al Señor y ya no se sabe ni por dónde está ese hombre. Entonces uno tiene que ser sabio a la hora de a quien escucha por internet. Vamos a aprovechar al máximo lo digital, pero sabiendo que el llamado de la iglesia es con personas físicas. Don Omar. Don Omar. Lo pone aquí. Que Don Omar pero no es Don Omar del que estoy hablando. ¿Sabes que Don Omar fue pastor de jóvenes? Antes de convertirse fue pastor de jóvenes. Fader. Bueno, Héctor el Fader es un testimonio brutal. Ese sí es un pastor. Digo que ese sí es un pastor porque lleva como 10, 15 o más años compartiendo el evangelio. Él se convirtió, él era uno de los grandes de esto del género del reggaetón. Sí. Y el Señor lo tocó juntamente con otro que se llama Julio Ramos, que se llamaba Julio Voltio. Julio Voltio también está. Julio Voltio, y están llevando a cabo una labor, David. Estos dos son unos titanes del evangelio. Están predicando por todo el mundo, yendo a las cárceles a predicar. Esos tipos sí están dando frutos dignos de arrepentimiento. Yo sí creo en la conversión de esas personas, pero por los frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y esos tipos sí están dando buenos frutos. Qué bueno, amén, pastor, sí. De verdad. Vamos a seguir hablando, si le parece, acerca de qué piensa el pastor Alberto Ares del crecimiento de las iglesias virtuales. Bueno, creo que, como te decía ahora, referente un poco a la inteligencia artificial, al tema de la tecnología, creo que es una excelente herramienta el tema de una iglesia virtual cuando se sabe trabajar de una manera correcta. Nosotros, Centro Evangélico Vida Nueva, tiene una iglesia virtual inmensa por todo el mundo. Tanto es así que se ha tenido que desglosar en 3 grupos. Está el grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3. Grupo número 1, si no me equivoco, es todo el norte de América. El grupo número 2 es el sur de América. Y el grupo número 3 es todo Europa, sí, todo Europa y otras partes. O sea,
miles, y no te sabría decir un número, pero sé que son miles, decenas de miles de personas que están sumadas a esta iglesia virtual. ¿Cuál es el fin de la iglesia virtual? Pastorear a la gente. No es tener a esa gente y decir, mira, tenemos 10.000 personas en la iglesia virtual. Bueno, ¿y qué sabes de ella? Porque hay gente que... te pongo un ejemplo. Ahora seguimos hablando de esto. Hay mucha gente que a mí por el canal... No, mi pastor Alberto. Yo, mira, con todo mi respeto, yo no soy tu pastor. Yo puedo ser el pastor Alberto, ¿vale? Pero yo no soy tu pastor. Yo soy el pastor de la gente que pastoreo. Y hay gente que yo no conozco. Entonces, a ti te hace ilusión, te hace cariño porque me tienes cariño, me tienes estima, me tienes un... vale, pues llámame como tú quieras, pero yo no soy tu pastor. No porque no te conozco, ni siquiera sé tu nombre. ¿Verdad? Yo cuando voy por ahí, tú eres mi pastor. No, yo no soy tu pastor, porque yo no te estoy pastoreando. Entonces, el fin de la iglesia virtual no es tener a personas ahí como quien tiene números, no, es pastorear a la gente. Yo te hablo de lo nuestro, no desconozco lo demás, pero Centro Evangélico Vida Nueva pastorea a la gente virtualmente, pues visitando. Yo, por ejemplo, este fin de semana voy para Madrid, el siguiente voy a estar en Bruselas, vengo hace unas cuantas semanas de estar en Perú, vengo de estar en Colombia, conociendo a la gente, pastoreando a la gente, tratando con la gente, haciendo un trabajo pastoral, sí, claro, con la gente. Pero es que no soy yo, es que Centro Evangélico Vida Nueva no es José Manuel Sierra, Alberto Ares y 2 o 3 más, ¿no? Estamos hablando de que somos 8, 9, 10 pastores que estamos constantemente visitando, conociendo, pastoreando a la gente. Entonces, a mí me gusta, me emociona el tema de la iglesia virtual cuando el fin es levantar iglesia física. Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos iglesias físicas en muchos sitios donde, por ejemplo, en Madrid, muchos creyentes se conectaron por la iglesia virtual, ya había un buen grupo, vimos que ese grupo de personas iban en serio, fuimos, visitamos, ya hemos alquilado una sala, un hotel, venga, vamos a reunirnos una vez al mes. Mentira, ya una vez cada 15 días vamos a Madrid. En Bruselas lo mismo, en Colombia, en 4 sitios lo mismo. Ahora el pastor Anderson va a empezar a visitar Zaragoza, estamos en Perú, o sea, en muchos sitios, el fin es levantar iglesia física. Si tú la iglesia virtual la llevas como solo, bueno, por internet, no creo que ese sea el fin. El fin es pastorear a la gente. Amén, pastor. Bueno, otra de las preguntas que tengo aquí es, ¿cuál es la diferencia, pastor, entre el juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo? Bueno, aquí ya nos metemos un poco en lo que la Biblia denomina, o nosotros denominamos la escatología, el tema del estudio de los tiempos finales. El tema del juicio del trono blanco, que habla Apocalipsis, del libro de Apocalipsis nombra el juicio del trono blanco, habla de un trono, que se le da este color, el trono blanco, donde Jesús va a juzgar a todos los incrédulos, a todos los que decidieron no creer en Jesús. Es allí donde va a ocurrir ese famoso episodio que, si no recuerdo mal, es el apóstol Pablo, que dice, y allí toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Aquí hay gente que no quiere ni doblar rodilla ni confesar el nombre de Jesús, pero en ese juicio del trono blanco lo van a tener que hacer y allí van a ser juzgados. Y uno dice, bueno, para que una persona que ya es condenada tiene que ser juzgada, tiene que presentarse delante de un juicio, delante de un trono blanco donde va a estar Jesús, ¿para qué juicio? Bueno, allí en ese juicio dice la Biblia que se va a revelar el justo juicio de Dios. Esto habla Pablo muy claramente en la carta a los romanos. La gente tiene que entender, y lo va a entender, que nadie es condenado sin evidencia. Por eso, aunque tú ya sepas que no vas a ir a la eternidad con Dios, sino que el alma va a estar perdida, va a estar en el infierno, va a haber un juicio donde, no, ¿yo por qué estoy aquí? Bueno, tú estás aquí por esto, por esto, por esto. Van a ser abiertos unos libros donde ahí está escrito todas las obras, David, todas, esas incluso que hacemos en oculto, donde pensamos que nadie nos ve, ahí está anotado, y se nos va a decir, mira, tú no eres salvo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces nadie va a tener la capacidad de decir, eso es injusto. No, tú sabes que es justo. Tú sabes que es justo. Entonces ahí se va a juzgar en el trono blanco, se va a juzgar a los incrédulos. ¿Vale? Pero ¿y entonces qué es el tribunal de Cristo? Donde Pablo dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba su recompensa. Bueno, es el lugar donde vamos a ir los creyentes. Los que muramos en el Señor vamos a presentarnos no en el juicio del trono blanco, sino en el tribunal de Cristo, donde allí se nos va a decir lo que hemos hecho, ¿verdad?, en la tierra, y donde vamos a ser juzgados y recompensados según Amén. Las obras, dice la Biblia. Sean buenas o sean malas. No es un juicio para condenación. No. Ya el salvo es, ¿verdad? Ya vamos a ser salvos. Sí. Pero se va a dar unas recompensas, ¿verdad? La mayor recompensa, esto quiero que quede claro, es la salvación de nuestra alma. Esa es la mayor recompensa y no buscamos otra cosa.
Como decía un conocido, yo aunque sea estar en una tienda de campaña, lo último de la tierra, en el último del cielo, pero que sea salvo, decía él. Esa es la mayor recompensa, pero también Dios es justo. Y yo, por ejemplo, una persona como mi mujer, nacida en el Evangelio, ella nació ya en la iglesia, siempre fiel a Dios, siempre ha estado firme en las cosas del Señor. Yo me niego a creer que Dios va a tener la misma recompensa a una mujer como ella que a una persona que ha conocido al Señor hace 2 días. Al ladrón en la cruz, ¿verdad? Que en el último segundo de su vida se pudo salvar y Dios le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, ya es salvo, gloria a Dios, la mayor recompensa. Pero hay otras recompensas arriba, ¿verdad? Y seguramente la cercanía a Dios va a ser, o la cercanía a Jesús, a Dios, va a ser la evidencia de esa recompensa. Hay algunos que dice la Biblia que incluso van a ser como columnas en el templo de Dios. Van a estar tan cerca de Jesús que tú vas a decir, wow, ese fue un gran creyente en la tierra, porque mira qué cerca estás de Jesús. Se podría llamar como niveles, como que tiene un nivel top para que la más que ¿no? niveles, lo que pasa es que niveles puede como un poco denigrar a los que están por abajo, ¿no? Es de recompensa, ¿verdad? Que incluso habla la Biblia de coronas. A cada uno se nos va a dar un galardón, una corona. Pero mira qué bonito esto. ¿Estamos bien de tiempo? Estamos fatal como siempre, 46 minutos. Estamos fatal como siempre, pero bueno. 7 minutos. Te explico por qué esto es tan bonito, David, lo que te voy a decir. La Biblia dice que arriba se nos va a dar unas coronas, unos galardones. Cada uno recibirá su galardón. Y esas coronas, algunas coronas van a ser chiquititas, otras van a ser una corona, un peso de gloria tremendo. Pero ¿qué vamos a hacer con esas coronas? Dice la Biblia, Apocalipsis, que nosotros, la iglesia, cogerá sus coronas y las lanzaremos a los pies de Jesús. Amén. Porque es como decirle a Jesús, yo no merezco nada, si esto es gracias a ti, ¿qué me estás dando tú a mí, Jesús? O sea, ¿qué me puedes premiar tú a mí si todo es gracias a ti? Entonces, fíjate qué acto tan bonito. Jesús nos corona con ese galardón, con esa corona, y nosotros la vamos a coger y se la vamos a arrojar a sus pies como diciendo, esto es tuyo, esto te pertenece. Y es una gloria que le vamos a seguir dando al Señor, y en el cielo lo que vamos a hacer es adorar, es bendecir su nombre, adorar por la eternidad, así dice la Biblia. La Biblia dice del cielo, no me quiero salir del tema, pero dice del cielo que las calles son de oro, el mar es de cristal. Es algo tan hermoso. Jesús dijo, yo me voy porque en la casa de mi Padre muchas moradas hoy, me voy pues para preparar lugar para vosotros. Nosotros vamos a estar morando en las moradas de Dios allí en el cielo, y cada uno pues va a tener su recompensa. La Biblia usa una parábola incluso de que a unas personas se le puso sobre 10 ciudades en el cielo. Va a hablar de autoridad, va a hablar, como tú decías ahora, de niveles, aunque no use esa palabra, y ahí todo va a ser retribuido en el tribunal de Cristo, para que lo entendamos. Y ya no te quito más tiempo, perdóname. Es que tengo que aprovechar que ahora estamos en la tele también, sí, por supuesto. Estamos solo en la radio, ahora estamos en la tele, aquí hay que aprovechar. Estamos en todos lados, por supuesto. Nos faltaba televisión y ya estamos ya. Es como, o sea, tenemos el juicio del trono blanco, tenemos el tribunal de Cristo, unos entran por aquí, otros entran por aquí. Bueno, el que ha salido del país, entiende. ¿Tú has salido de España? Sí. Bueno, cuando nosotros nos vamos a un lugar, sobre todo que no es de la Unión Europea, yo cuando, por ejemplo, voy a Colombia, voy a Perú, a otros sitios, cuando llegas allí, dicen residentes por aquí, sí, no residentes por aquí. Entonces, atienden por una parte a los residentes, tienen como un mejor trato, más rápido, y a los no residentes, que están aquellos policías con una cara enfadada, sí, que uno va limpio, va todo bien, pero dice, ¿y si me pillan algo? ¿Pero qué me van a pillar si no llevo nada? Sí. Pero ya te están mirando. Uno va asustado. Exactamente. Uno cuando parte a la eternidad, ya sabes por dónde. ¿Es residente o no es residente? ¿Tú eres ciudadano del cielo? No, pues entonces te toca el tribunal blanco. Tienes que ir al gran trono blanco, allí vas a ser juzgado, pero si tú eres residente del reino de los cielos, ya tienes que venir por el tribunal de Cristo, donde vas a ser recompensado y donde vas a pasar la eternidad con el Señor. Eso es una buena referencia para que la gente entienda, ¿verdad? Exactamente, claro que sí, claro que sí. Bueno, tengo una pregunta, pero yo creo que con esta pregunta vamos a tardar bastante. ¿Crees que Israel todavía juega un papel especial en el plan de Dios, pastor? Si quieres te doy la respuesta corta, la desglosamos el próximo día. Si quieres, dame un adelanto, un spoiler. Rotundamente sí. Israel está jugando un papel esencial, fundamental, dentro del plan de Dios. Por supuesto que sí. Pablo le escribe a los romanos, invito a todo el mundo que se lea esta carta a los romanos, pero interesantísima, muy profunda en cuanto a este asunto, que Pablo comienza diciendo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera, dice Pablo. Y bueno, si quieres ya te desgloso para el próximo tiempo, pero para la próxima semana, porque se está todo este odio que se está levantando ahora contra Israel,
ya está profetizado, la Biblia habla, ya te lo voy a explicar en profundidad la próxima semana, pero la Biblia habla de que todas las naciones se van a levantar en contra de Israel. Y yo siempre me pregunté, ¿y cómo va a ser esto? Bueno, lo estamos viendo. Lo estamos viendo como todos. Ahora vimos hace unos días atrás, como en el País Vasco fue, me parece, por el tema de la vuelta ciclista que pasó un equipo israelí. O sea, el País Vasco se levantó en contra de ellos. O sea, todas las naciones, todos están cogiendo un rechazo, un odio. Y al final la gente piensa que es en libertad. Todos son siervos de Dios sin saberlo. Todos aquellos que odian y rechazan a Dios, incluso los que no creen a Dios, están sirviendo a Dios, porque ya está todo profetizado. Aquellos que odian a Israel, odian al Dios de Israel y sacan sus banderas y todo ese tipo de cosas, rechazando al final, yo me río desde cuando leo la Biblia porque digo, este tipo piensa que es libre y está sirviendo a Dios porque está cumpliendo al pie de la letra todo lo que ya Dios ha establecido. Amén, pastor, de verdad se nos va el tiempo. Gracias a ti, David. Por este tiempo, de Muchas verdad. Gracias a ti. Y de verdad, lo espero la semana que viene. Dios mediante, aquí estaremos. Dios te bendiga. Gracias, de verdad. Vamos a hacer un altito para publicidad corto, 5 minutitos, y enseguida regresamos con esa entrevista a Gustavo Winter. No te vayas, que pasamos lista. Hasta ahora.